Hola, soy Gerardo Cruz, codirector de Luciérnaga Matiné, y estaré conversando con mi codirector Alex Vargas y con Daniel Alarcón Villamizar, director técnico de Luciérnaga Producciones, en esta edición de Artistas 360. Bueno, seguimos compartiendo un poquito entre todo el equipo de Luciérnaga Producciones para conocer las diferentes áreas de trabajo y algunos proyectos que hemos ido desarrollando durante estos años. Bueno, estamos Alex y yo, que somos un poquito nuevos en el equipo, y Dani, que fue uno de los precursores. Entonces tal vez nos podemos presentar antes de iniciar y qué hemos hecho y qué hemos desarrollado. Yo soy Daniel, yo soy el director técnico de Luciérnaga y usualmente, además de eso, me encargo de toda la parte de diseño sonoro para todos nuestros proyectos, y incluyendo los de Matiné. Bueno, yo soy Alexander Vargas, yo con Gerardo estamos a cargo de Luciérnaga Matiné, que es crear espectáculos de pequeño y mediano formato. Y bueno, ya tenemos rato de estar haciendo producciones como Campanita, como El Mago de Oz, Mujercitas, que ya está en camino. Y bueno, por ahí vamos, creando proyectos para Luciérnaga, entrando a esta familia tan grande y tan bonita. Y yo soy Gerardo Cruz, y como dijo Alex, hemos estado trabajando juntos en Luciérnaga Matiné. Bueno, aquí tenemos unas preguntas que nos dieron, entonces tal vez podemos ir... Para romper el hielo. Ajá, vamos a ir leyendo una por una y ahí también como ir desarrollando un poquito de la conversación. ¿Cuál fue la primera obra que vieron y qué sintieron? Wow, hay que como que volver muchos años. Yo creo que la primera obra que yo vi fue Los árboles mueren de pie, pero no me acuerdo en sí de la obra. O sea, me acuerdo como flashazos de lo que pasaba, pero lo que me impresionó muchísimo, y creo que ahí fue donde como que me enganché un poco con todo lo de la producción y el teatro y demás, fue ver la reacción de la gente, ver cómo la gente se emocionaba, cómo la gente lloraba, y eso fue lo que me impactó muchísimo. Yo iba a decir esa misma, pero no sé si fue en el Auditorio Nacional. No, yo la vi en Turrialba. Pero yo creo que fue es que no me acuerdo si fue en el Auditorio Nacional, porque fue hace mucho tiempo, pero justo, o sea, estaba pensando en esa misma, y también me acuerdo, o sea, que me llamó mucho la atención como la escenografía, todo era como muy, se veía como muy cuidado, como estéticamente cuidado, y eso me encantó. Sí. Bueno, yo la primera obra de teatro que vi no me acuerdo, y fijo también la vi en San Ramón, pero tengo dos como con sentimientos encontrados. El primer musical que vi fue Cats, que vino a Costa Rica, fue en el Palacio de los Deportes. Entonces sí, yo era súper emocionado porque venía Cats, el espectáculo de Broadway, y yo nunca había salido del país y llegué y no entendí nada. Y, o sea, como que no me movió tanto como yo pensé que me iba a mover, pero a la que sí le guardo muchísimo cariño es a Peter Pan, que cuando la vi, yo estaba con unos compañeros de un grupo de teatro en el que estaba y nos reíamos porque decíamos que nos estaba dando un mini ataque cardíaco. Porque Peter Pan volaba y tiraban polvo de hadas, que eran papelitos, tenía un mecanismo que iba dentro del público, entonces creo que influyó mucho, incluso dentro de lo que después quisimos implementar un poco en Matiné, porque todos nos sentíamos como en un mundo de fantasía. Y fue la primera vez que creo que yo conecté a tal punto con el teatro. Sabía que me gustaba, me encantaba Disney, me encantaban las películas musicales, pero fue la primera vez que yo dije, yo quiero estar ahí, qué chiva, y quiero hacer ese tipo de cosas en San Ramón, en San José. ¿En dónde la vio? La vi en México. Iba con un grupo de teatro, que era con los que yo hacía teatro en San Ramón, y todos llegamos diciendo, hagamos eso aquí, para que la gente tenga como la experiencia, obviamente en pequeño formato, en un lugar súper pequeñito en San Ramón, era un salón parroquial. Y tratamos desde ese momento como decir, vamos a hacer afiches, vamos a hacer programas de mano, vamos a hacer promocionales. Tenía un amigo que era fotógrafo, y entonces aprovechamos la cámara, como que la gente sintiera que estaba viendo algo profesional y que era lo mismo que podían ver en San José o en otro lugar. Y creo que conforme uno va creciendo y enfrentándose a diferentes situaciones, se va conociendo. Entonces, a mí en lo personal
me pasó que yo decía, yo quiero irme para otro país a hacer teatro musical, es el sueño de mi vida, es lo que yo quiero, y yo me preparé y investigué dónde tenía que ir, qué tenía que hacer, y estando en ese salón parroquial haciendo Peter Pan, yo decía, bueno, creo que entiendo que lo importante no es dónde esté, sino que yo me sienta feliz haciendo lo que estoy haciendo y llevándole a la gente esas historias. Entonces creo que también fue el momento en que yo decidí que quería hacer teatro donde fuera y como fuera y en el formato que fuera. No sé si a ustedes les pasó algo así. Pero ¿y desde ese momento estás haciendo, o sea, actuando o estando en escenario y produciendo? ¿O ahí solo estabas como artista? No, estaba produciendo porque me tocó. Porque multifacético. Y era muy, o sea, es muy chistoso cuando yo cuento esas historias. Nosotros teníamos una grabadora. Con eso poníamos la música y el sonido. No teníamos equipo, no teníamos micrófonos, iba todo así como a proyección de la voz. Creo que también he tenido la suerte de toparme en el camino con personas y amigos que se han sumado a ese sueño. Entonces, tengo como una imagen en mi cabeza de que yo volví a ver las luces. En el momento que lo pensé, estábamos cantando una canción sobre Nunca Jamás y obviamente no se veía nada porque estaba oscuro y nada más veía las luces. Y yo decía, bueno, es que este puede ser cualquier escenario del mundo. Lo importante es que lo estoy viviendo y lo agradezco porque, o sea, yo tenía un público y desde eso creo que fui generando como entender el respeto hacia cualquier público. Entonces sí le guardo mucho cariño. A mí me pasó algo similar porque, bueno, yo soy de Turrialba y en Turrialba no hay plataformas como culturales como grandes. Entonces, cuando yo vi todas estas obras que empezaron a llevar obras allá, es cómo implementamos esto en Turrialba. Entonces, la única plataforma en ese momento que teníamos era la iglesia. Porque en la iglesia se prestaba para poder hacer obras de teatro y hacer cosas. Y así fue como empezamos en Turrialba el grupo que teníamos a hacer teatro. Utilizando una plataforma como era un grupo de la iglesia pastorales para hacer cosas culturales, porque no estaban en estos espacios. Entonces, como dice Jera, es interesante porque uno tiene que ver las cosas afuera y ver cómo las adaptaba al contexto que uno tenía. Entonces era empezar a crear y yo creo que todo eso es lo que ha hecho y ha colaborado para que estemos aquí también creando. Y es todo un reto emprender este tipo de proyectos, por ejemplo, fuera del gran área metropolitana, porque como les decía, estábamos en un salón parroquial y no éramos ningún grupo de ninguna iglesia, es que era el único lugar que tenía un escenario en San Ramón. Entonces también hacer el afiche, ponerlo en los establecimientos comerciales que vendían las entradas, todo el mundo pensaba salón parroquial, el Mago de Oz, Peter Pan, no entiendo, es que tiene como algún trasfondo religioso o algo así. Entonces también fue como un reto como ir. Hay mucha sed de parte de artistas en estos lugares de crear y hay gente que de verdad quiere participar en el área de producción o usted los ve que están haciendo cosas a nivel de sonido, pero muy empíricamente, porque de verdad que hay una sed muy grande de crear y de hacer cosas, pero no existen las plataformas. Entonces yo creo que es interesante como de iniciativas como estas, sí. Incluso con lo que queremos con Matiné también. O el típico, no sé, como me gusta dibujar, pero también me gusta el teatro, me gustan estas cosas, pero no saben cómo unir estas cosas. O la gente, por ejemplo, me gusta la música y me gustan las películas, pero falta ese momento donde logran, no sé, como armar eso y puedo hacer música para películas. ¿Y vos cómo llegaste a hacer lo que haces, a descubrir que era por ahí? Yo creo que como muchos en esta profesión, como músico frustrado, siempre había ese sueño ahí de ser músico, pero eventualmente yo tenía un grupo ahí en el colegio, una banda, y me di cuenta que me gustaba más la parte como de, no sé, grabar y editar, y me quedaba hasta tarde y haciendo eso, la parte del escenario y todo eso, sí, chiva, pero me gustaba esta otra parte, y siempre me gustaron la computación y todo. Entonces ahí fui como eso, uniendo esas piezas. También me encantaban mucho los videojuegos y las películas, entonces el teatro llegó mucho después, ¿verdad? Pero al unir esas cosas dije como, claro, ¿cómo puedo yo unir esto que me gusta, como la música o el sonido, videojuegos, cine y todo? Y pues de ahí terminé, no sé, de pura chiripa, la verdad, yo creo. Y cuando vos te fuiste a estudiar afuera
¿ya tenías un acercamiento al teatro grande o eso vino después cuando regresaste? Digamos, sí tenía algún grado de acercamiento al teatro. Yo siempre iba con mi mamá a ver obras de teatro y con unos amigos aquí de comedias y eso me gustaba mucho. Pero la verdad que nunca lo consideré, sino hasta ya más adelante. Bueno, estando en Inglaterra, cuando estaba estudiando allá, sí, me salió un brete en un teatro bastante chiva. Eran 3 espacios, digamos, era un edificio, se llamaba el Soho Theatre, era un edificio que el sótano era como un cabaret, digamos, tipo con mesitas de bar. Luego había un auditorio como de 400 personas en el medio y arriba era un caja negra, o sea, era un edificio de varios pisos. Y tuve la oportunidad de hacer producciones en todas. Entonces fue como en un año tuve así como un montón de experiencias teatrales diferentes y ahí fue cuando me di cuenta como, bueno, esto también está dentro de lo que me gusta. Siempre haciendo sonido, ¿verdad? Siempre eso, o sea, en realidad a mí lo que me gusta es el arte sonoro, sea en lo que sea. Puede ser una instalación, puede ser películas, teatro, no sé, lo que sea. Yo creo, bueno, a mí me parece muy interesante de pronto como hemos logrado, porque hemos colaborado los 3 en diferentes proyectos, crear como estas atmósferas y espacios a través del teatro. Por ejemplo, en Nido de Águilas sabemos que el diseño de sonido tenía muchísimo peso dentro de la puesta en escena. Vos nos ayudaste muchísimo también con Campanita, que era un factor importante. Sí, la música era clave. ¿Cómo creen ustedes que también esta apertura de nuevos espacios y nuevas posibilidades, incluso técnicas, influyen también dentro de lo que hemos ido desarrollando? Sí, yo creo que hay alguna conexión con esta meta tal vez de generar nuevos públicos, que también hay que buscar qué elementos se pueden utilizar para conectar con esa audiencia, ¿verdad? Porque sobre todo si se están haciendo cosas familiares o para niños, como que hay que, no sé, no es que hay que, pero uno puede buscar otros recursos, ¿verdad? Crear una experiencia un poco más sensorial, ¿verdad? Como para que la gente realmente salga súper contenta y que lo disfruten un montón, ¿verdad? Que fue un poco lo que pasó, no un poco, todo lo que pasó en Nido de Águilas, porque de pronto la gente va al teatro, se sienta en las butacas y ve y disfruta la obra, pero de pronto no entiende todo lo que pasa atrás. Por ejemplo, ¿cómo trabajás vos la parte de sonido en un montaje como Nido de Águilas? Tal vez nos contás un poquito como del proceso. La versión resumida, para tampoco... De ahí surgió una necesidad como de... Bueno, fueron varias cosas. Uno, de aprovechar el espacio, ¿verdad? Porque era un espacio grande, un espacio en el que por dicha yo había trabajado antes, yo estuve trabajando ahí casi 2 años, entonces ya había explorado cosas técnicas que se podían hacer ahí, digamos, y también que era una historia que yo siento que el guión se prestaba para, no sé, explorar otros acercamientos, digamos, más cinematográficos, que fue lo que terminé tratando de hacer, pero digamos en un entorno teatral, ¿verdad? Por eso es que terminamos instalando varios parlantes. Era un sistema 7.1.2 que eran 2 parlantes en el techo y de decir como, ¿qué hacemos para que esto nada más no sea una obra convencional como de muchas otras que nada más uno ve y escucha de la música, que puede estar chivísima, o el diseño sonoro cuando hay, que digamos a veces no hay en este país. Algo que tal vez la gente tuviera esa experiencia y dijera como, ok, aquí esto es diferente, ¿verdad? Entonces creo que por ahí también con Matiné todos estamos tratando de contar esa historia también, ¿verdad? Entonces cuando hay producciones donde no se explota eso, es como tener no sé, una silla con 2 patas. O sea, la tenés que medio apoyar a algún lado para que se quede ahí, pero no estás explotando el potencial real de todo eso. Claro. Bueno, leemos otra pregunta. Sí. Hagamos. ¿Cuál es el rol de tus sueños? Alex. Ok.
Yo siempre lo he manifestado. Cuando dijeron que iban a hacer Chicago en Costa Rica, yo dije, ¿quién va a ser Amos? Porque es el rol que siempre he soñado. O sea, sueño con hacer Amos porque creo que es el que amarra toda la obra de Chicago. Para mí es impresionante. ¿Qué era? Pues, como actor, me encantaría ser Dimitri en Anastasia. Bueno, siempre quise ser Tony en West Side Story también. También me pasó lo mismo cuando dijeron, vamos a hacer West Side Story. Y yo, ¿quién va a hacer West Side Story? Y yo ahí con mis partituras de Tonight. Pero sí, son como de los personajes que más me gustan. Sí. Y Dani Puesto también. Si yo fuera actor, me gustaría Sweeney Todd, si fuera actor. Y digamos, lo voy a cambiar un poco, pero como no sé en cuál musical o obra me encantaría trabajar. Yo creo que tal vez Los Miserables sería una como... Es como todo tan gigante y desde una magnitud impresionante que me encantaría... Es como... Me encantaría comerme esa bronca, creo que sería... porque es sumamente complejo, pero sí. Bueno, para ustedes, ¿cómo funciona todo esto de crear espectáculos para públicos infantiles o para públicos familiares? Pero siempre, uno dice familiares, pero uno sabe que siempre está pensando en los niños. Bueno, yo creo que la idea de Matiné surgió desde la necesidad que nosotros mismos tuvimos de niños. Creo que los dos, y lo hemos conversado, crecimos con las películas de Disney. Entonces, Alex y yo una vez decíamos, ¿qué pasaría si nosotros en aquel momento, o que hubiera pasado más bien, nos hubiéramos acercado a teatro infantil? ¿Cómo sería nuestra reacción? ¿Qué habría desencadenado? Entonces, creo que nos dimos a la tarea de crear estos espectáculos. Se nos han acercado familias, ver el teatro lleno de niños e incluso los adultos disfrutando con personajes de nuestros proyectos y saliendo del teatro a tomarse fotos con ellos. Entonces creo que ha sido bonito como esta parte también de ir creando públicos que en algún momento van a crecer y se van a convertir en consumidores de teatro, y también es un proceso formativo. Sí, yo creo que eso es lo valioso, como ojalá llegar no sé, a ser un país. El consumo de teatro ya es como ir al cine o como ver tele, digamos, y la gente está dentro de, bueno, ¿qué vamos a ir? No es eso de, vamos a ver tal cosa, a ver qué, no, sino, ¿qué vamos a ver esta semana? Sí, yo creo que la clave es crear experiencias. Creo que ahorita los niños están inmersos en un mundo que es como mucho con videojuegos, mucho la televisión, porque tal vez no hay oferta de espacios en los que ellos puedan ir y a disfrutar otro tipo de espectáculos. Y como dice Jera, a mí me pasó con mis sobrinos, ellos son de Turrialba, allá no hay espacios como culturales, no hay obras de teatro. Cuando vienen a ver los espectáculos, ellos llegan allá a soñar con lo que vieron, que pueden crear, empiezan a jugar de otra forma, a interactuar diferente. Y yo creo que también hablo por Jera, que el niño de nosotros es como está ahí también creando, porque no tuvimos esas puertas o esas experiencias de niños, y eso es lo que nosotros tratamos de hacer con Luciérnaga Matiné, crearle a los niños un espacio para que puedan ir en familia y disfrutar de algo diferente, y que también vean que se puede crear, que ellos pueden estar ahí, que ellos pueden estar en la parte de sonido, que ellos pueden crear, es que pueden también ser artistas. afectan el factor de emprendimiento, creo yo, porque creo que los tres nos hemos visto empujados un poco a decir, bueno, si no me contratan, creo mis propios proyectos, y creo que también los niños pueden ir entendiendo un poco eso y decir, desde hacer una obra de teatro en su casa, a decir, bueno, algún día la voy a hacer en algún teatro, voy a estudiar artes escénicas, voy a estudiar producción. Entonces creo que también es hablarle un poquito a ese sector de la Además que el teatro o algo similar o igual ya de por sí está en la naturaleza de los niños, que es como jugar imaginando, están siendo un personaje y agarran un palo y es una espada, o sea, crean todo esto y están en realidad haciendo una obra de teatro sin público, porque
para ellos mismos. Entonces ya de por sí es como natural, ¿verdad? Creo que es muy positivo también el apoyarnos entre nosotros y entre el medio que se va generando y que va creciendo cada día más. Yo creo que no, y vamos a seguir con Matiné creando y creando experiencias para todos. Y de verdad que vamos para adelante para muchas cosas muy, muy bonitas. Muchas gracias.